Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo. Y solamente para que recordemos un poco, la semana pasada estuvimos hablando de los diferentes tipos, o mejor dicho, de el tipo de interpretación que vamos a usar en este estudio, que es el Pardés, y es la enseñanza, la forma en la que los judíos interpretan la escritura. Hablamos también de los diferentes gobiernos que habían en el tiempo de Yeshua. Hablamos de quiénes eran los saduceos, hablamos de quiénes eran los fariseos, qué pensaban, en qué creían. Hablamos también de los esenios, de quiénes eran los celotes. Bueno, cubrimos algunos puntos que son importantes. Hablamos de quién fue Mateo o Matillahu, porque si bien es cierto, es importante conocer la persona que escribió el libro. Y aunque, como vimos la semana pasada, Mateo nunca hablaba mucho de él, porque él es una persona muy humilde, era una persona muy humilde, pero sabemos que tuvo una conversión completamente diferente a la de los demás discípulos, y también es muy poco lo que se sabe de Mateo en la escritura, pero por lo menos lo que pudimos estudiar nos da una idea de quién es el autor de este libro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la genealogía de Yeshua. O sea, vamos a cubrir parte del capítulo número 1. Y el capítulo 1 lo dividí en dos. Hoy vamos a ver, como les decía, la genealogía, y la semana próxima vamos a hablar del nacimiento de Yeshua. Vamos a ver si José es realmente el padre biológico de Yeshua o es solamente, como vemos a través de la escritura, su padre adoptivo. Entonces, quiero que por favor abran sus Biblias y vámonos al capítulo número 1 del libro de Mateo. Permítanme, porque estoy acá abriendo mi Biblia también para que podamos hacerlo juntos. Okay. Les pido disculpas porque como estoy en una computadora que no es mía, uno de los hermanos me hizo el favor de traerla, pues estoy ajustándolo todo, pero ya estoy lista. Ya estoy lista para que comencemos. Entonces vamos a la escritura y vamos a leer el capítulo 1 del libro de Mateo, pero antes de que hagamos eso, quiero hablarles un poco de lo que vamos a ver hoy. La genealogía de Yeshua la podemos ver tanto en el libro de Mateo como en el capítulo 3 del libro de Lucas. Y en el libro de Lucas, Lucas cubre la genealogía de Yeshua desde el versículo 23 hasta el versículo 38. Vemos aquí cómo la venida de Yeshua desde la antigüedad había sido prevista. Y en el remoto pasado vemos que el Eterno escogió una familia determinada, o sea, la familia de Abraham, para que a través de la simiente de Abraham viniera lo que se conoce como la salvación. Y la salvación es Yeshua. Entonces, la genealogía, tal como se da aquí en el libro de Mateo, está condensada. Vamos a ver que él omite algunos nombres, pero aunque se omitan estos nombres, esto no invalida la línea de descendencia de Yeshua ni su genealogía. Las 42 generaciones, él las abarca en un periodo de 2000 años y se dividen en tres. Cada una de estas partes en 14 generaciones cada una. Quizás
para ayudarnos a retener todos los nombres que podamos, pero sabemos que aquí hay algo más. ¿Por qué? Porque la manera en la que Mateo presenta la genealogía de Yeshua, como aprendimos en el capítulo número 1, tiene que ver con la gematría, la matemática judía. ¿Por qué? Porque 7 veces 2 es un número que 14, y a los 7 más va aumentando, pero el punto aquí es que Mateo lo que quería era mostrarle al pueblo judío que Yeshua en su época había traído o había nacido en un año de jubileo. La escritura dice que en la segunda venida Yeshua también viene para un año de jubileo. Entonces, por eso, como Mateo era un recaudador de impuestos, Mateo manejaba muy bien las matemáticas. Vamos a ver que él se enfoca mucho en todo este concepto. Entonces, la primera de las 14 generaciones abarcan 1000 años, la segunda 400 años y ya la tercera abarca 600 años. O sea, 3 grupos de 14. Sabemos que tanto el número 3 como el número 7 son números sagrados para el pueblo judío. Entonces, el tercer grupo se dan solamente 13 nombres, pero es evidente que el 14º nombre corresponde a María o Miriam en hebreo, la madre de Yeshua. La genealogía, tal como aparece en Lucas, es distinta, es diferente. Mateo remonta la genealogía de Yeshua desde Abraham. Lucas se va un poco más hacia atrás, hasta Adán. Una es descendiente, o sea, habla de que fue engendrado. La otra es ascendente porque dice que fue de. Entonces, desde David en adelante, siguen líneas diferentes y divergentes entre estos dos apóstoles. Sin embargo, se tocan en Salatiel y en Zorobabel. La opinión generalmente aceptada es que Mateo da la ascendencia de José y muestra a Yeshua como heredero legal de las promesas que le fueron dadas a Abraham y a David. Y que Lucas, de la línea de María, presenta la descendencia sanguínea de Yeshua. Preste atención, hermanos, que este estudio hoy le va a afirmar más su fe. Entonces, la genealogía de María, conforme a la usanza judía, estaba a nombre del esposo. Y José, su esposo, era hijo de Elí, es decir, yerno de este. Elí era el padre de María y el padre de José era Jacob. ¿Dónde podemos comprobar esto? Lucas capítulo 3, versículo 23 y Mateo capítulo 1, versículo 15. Estas genealogías, por más áridas que nos parezcan a nosotros, o sea, difíciles quizá de entender, forman la vértebra dorsal de los anales del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque aquí está transmitida la promesa y el cumplimiento de la promesa durante 4000 años. Recordemos que en Génesis un día es como un año y esos 6 días de la creación representan un milenio. Y de acuerdo a la confirmación de la escritura, Yeshua vino a la tierra en el 4º milenio y esa genealogía confirma lo que estamos hablando. Entonces, vamos ahora a leer Mateo capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17 que nos presenta esta genealogía y lo voy a hacer bien despacio. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob,
y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés a Esrom y Esrom a Amram. Amram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, perdón, lo digo de nuevo. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Y Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Yeshua, 14. Entonces, esta se da también en Lucas, como les decía al inicio. Lucas capítulo 3, del 23 al 38, también da la genealogía de Yeshua. La venida de Yeshua había sido prevista desde la antigüedad, hermanos. Entonces, como vemos aquí, para la mente judía, que era lo que yo les estaba contando, que ya estudiamos en el capítulo 1, pero es importante que veamos esto. 3 veces 14 o 7 veces 7 era una analogía de lo que tenía que pasar, pues 7 años representan el Shemitah, o sea, el descanso de la tierra, antes que el séptimo 7 pudiera comenzar. Entonces, el tiempo del jubileo, ya hemos aprendido, que simboliza la redención del Eterno, que se presenta en el año 50. Entonces, cuando un lector judío ve la genealogía de Yeshua, inmediatamente relaciona que Yeshua, al llegar a la tierra en este tiempo, estaba entregando el jubileo mesiánico por anticipado. Y es por eso que aunque en el pasado nosotros decíamos, ay Dios mío, pero ¿cuántos nombres? ¿Y para qué tenemos que estudiar todo esto? Sí es importante, hermanos. Sí es importante conocer la genealogía y los nombres que se nos dan en la escritura. Como sabemos, la opinión generalmente aceptada es que esta línea, esta genealogía de Mateo presenta a Yeshua como el heredero legal de las promesas dadas a Abraham y a David. Pero Lucas presenta la genealogía de Yeshua de la línea de María. ¿Por qué así, hermanos? Vamos a hacer un recordatorio. Normalmente
se registraba al niño judío en la familia del padre. Pero para un niño, todavía hasta el día de hoy, ser legalmente judío tiene que nacer de una madre judía. Entonces, Lucas, cuando da la línea, la genealogía del nacimiento de Yeshua por la línea de María, está confirmando la descendencia sanguínea de Yeshua como de la simiente de David según la carne. La genealogía de María, conforme a la usanza judía, estaba a nombre del esposo, pero la sanguínea, como les estoy reafirmando, tenía que venir por el lado de la madre. Voy a citar todo el tiempo de la Reina Valera. ¿Por qué? Como les dije desde el principio, este estudio va a llegar a personas que quizás no conocen o no han tenido la oportunidad de conocer un poquito de la base que ya nosotros tenemos. Entonces, el objetivo es que sea fácil para que todas las personas lo puedan entender y esta es la versión más conocida. Entonces, de acuerdo a Mateo 1, del 1 al 25, vamos a ver no solamente la genealogía, vamos a ver mujeres en la genealogía de Yeshua, vamos a ver su nombre, vamos a ver palabras como Señor, profecía, virgen e Immanuel. En Mateo 2, que eso ya lo vamos a ver más adelante, es que vamos a ver el origen del nacimiento de Yeshua. Entonces, de acuerdo a este libro de la genealogía de Yeshua, cada uno de los nombres que se nos presentan nos está enseñando la manera en la que Mateo está presentando la línea directa de Yeshua desde sus antepasados. Mateo entonces continúa con el relato del nacimiento de Yeshua diciendo que estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, no tuvo intimidad con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Entonces, aquí vemos Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El nombre de Yeshua en español es Jesús y es una transliteración al español del griego Jesús, que a su vez es una transliteración del hebreo Yeshua. Jesús en griego es lo más cercano que se pudo encontrar del nombre hebreo Yeshua. El griego no tiene sonido sh, y la costumbre entonces fue para los nombres de los hombres que terminan en us o s o es, por ejemplo, Apolos. Entonces, por eso, en vez de Yeshua, porque no tenían sh, le pusieron Jesús. Entonces, Cristo es Cristos, que es de la raíz kirio, que significa ungido,
Y esto está ligado a la palabra hebrea Mashiach, que traducido al español es Mesías, que también significa ungido y que tiene que ver con el ser ungido, que se le ha dado la autoridad sacerdotal y real del Eterno. Cabe señalar que Ciro Koresh, en el libro de Isaías, fue también llamado de Dios Mesías, ya que él fue ungido para hacer la obra del Eterno en golpear violentamente a Babilonia. Entonces, el nombre propio del Mesías, Yeshua, es una contracción de Yehoshua, que traducido es Josué, y significa Yahvé salva, que tiene una raíz similar a Yoshia, que significa el Dios salvará. Y esto es clave para poder entender el versículo 21 que vamos a ver más adelante. Entonces, el término hijo de David es un título mesiánico encontrado en toda la literatura judía. Las referencias davídicas son encontradas en todo el Tanakh, o sea, todo el antiguo pacto. Es decir, segunda de Samuel 7, 12 al 13 y versículo 16, Isaías 11:1, Jeremías 23 del 5 al 6, Zacarías 3:8, Ezequiel 37:24, Amós 9, 11 y 12, Salmo 89, 4 y 5, 36, 37, 136, 11. Entonces, las genealogías que presentan Mateo y Lucas presentan numerosas dificultades. Hay una serie de cuestiones que plantean los críticos, incluyendo, vaya notando, el problema con Yeshua de no ser el hijo real de José. Segundo, el linaje en el relato de Lucas que pasa a través de David, hijo de Natán, y no Salomón, como dice la escritura, por la realeza del Mesías. La inclusión de un linaje a través de Joaquín, Jeconías o Conías, siendo válida ya que fue maldecido por Dios. Y el último segmento de 14 generaciones que solo tienen 13 nombres en esa generación, en esa lista. Y el versículo 11 que indica que Josías engendró a Jeconías, lo cual él no podía hacer. Entonces, vamos a ir mirando cada una de ellas. En cuanto a la número 1, vamos a recordar que dice la objeción número 1, el problema con Yeshua de no ser el hijo real de José. Yeshua era hijo de José si José lo reclamaba como tal, y así lo hizo. Sabemos por el relato de la escritura que el ángel se le aparece a José y le dice, no temas, que lo que ella lleva en su vientre, que José sabía que no era de él, porque ellos todavía no habían tenido intimidad. Entonces en su mente lógica humana él decía, pero esta mujer tuvo que haberme sido infiel, porque cómo ella está embarazada, cómo está esperando. Y él pensaba dejarla en silencio, porque él era un hombre bueno, un hombre fiel a las cuestiones del Eterno, y él no quería ponerla en vergüenza. Pero el ángel se le aparece y le dice, no temas, recíbela, porque lo que hay es en su vientre del Espíritu Santo es. Él como judío sabía de lo que el ángel le estaba hablando. Entonces, vuelvo y repito, Yeshua sí era hijo de José, porque aunque él no lo engendró, José lo reclamó como su hijo y lo adoptó. Ahora bien, aún entendiendo esto, esto no resuelve lo que muchos ven ser un problema importante en el linaje físico del rey David. Cuando las genealogías llegan a David, estas se dividen con el hijo de David, Natán del lado de María y Salomón del lado de José. Ambos coinciden y llegan a la conclusión de que el rey David es hijo en la descendencia en ambas generaciones. En cuanto a la número 2, vamos a ver qué decía otra vez la objeción número 2. El linaje en el relato de Lucas, que pasa a través de David,
hijo de Natán, y no Salomón, como dice la escritura, por la realeza del Mesías. Porque recordemos que de todos los hijos de David, el que fue rey fue Salomón. Entonces, acá muchos comentarios tratan de resolver el problema de la maldición de Joaquín, que eso lo vamos a ver la próxima objeción, por el simple uso de la genealogía de Lucas como la única para el linaje mesiánico. Hay dos problemas con esto. Primero, esta cuestión de la genealogía que pasa por Natán en el lugar de Salomón, la promesa del Mesías de ser un hijo de David fue específicamente a través de Salomón, no de Natán. Segundo, el linaje pasaba a través del padre, como les estaba explicando, en el judaísmo del primer siglo y antes de eso. La idea de localizar la judeidad a través de la línea materna se desarrolla años más tarde. Entonces, la genealogía de Mateo es la de José y la genealogía de Lucas es la de María. Mateo es el que cuenta, sin embargo, a medida que pasa a través de Salomón. En cuanto a la objeción número 3, la maldición de Joaquín fue revertida por el mismo Eterno, de acuerdo al libro de Ageo, en el capítulo 2, versículos 20 al 23, cuando Zorobabel como su anillo de sellar. Y en cuanto a la cuarta, se trata de un error en la transcripción. Porque hay una versión de Mateo que no incluye este error y muestra la falta en la generación número 14. ¿Cuál es esa versión? El Mateo hebreo de Dutilet. Y esta versión corrige, dice que Abiud engendró a Eliakim, lo que demuestra que en realidad Abiud engendró a Abner, quien a su vez engendró a Eliakim. La mención de la generación 42 es también de interés. Como valor 14 es el valor numérico de David y el 42 es el valor numérico de Dios o Eloha en el hebreo. Entonces, cada una de estas generaciones, como vemos, sí son importantes que las analicemos y la conozcamos. En cuanto a la quinta objeción, esto es evidente, otro error debido a la traducción. Como Primera de Crónicas 3, 15 al 16 dice que Josías fue el padre de Joaquín, quien a su vez fue padre de Jeconías. Sin embargo, si tuviéramos que simplemente incluir al faltante Joaquín, tendríamos entonces 15 generaciones, lo que causaría que el versículo 17 tenga un error. La explicación más razonable puede ser que a pesar de que la maldición fue levantada al linaje de Jeconías, su nombre estaba aún por ser borrado. Pero un escriba descuidado eliminó a Joaquín por error. Al reemplazar la referencia a Jeconías con uno a Joaquín, corregimos este error, ofreciendo una explicación por la omisión Jeconías y mantener el número de generaciones en las 14. También hay que señalar que las genealogías incompletas no son ajenas en el Tanakh, o sea, en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, en el libro de Esdras, capítulo 7, del 1 al 5, da una genealogía encontrada también en Primera de Crónicas 6, 4 al 15. Y si las comparamos las dos, vamos a ver que hay áreas que faltan. Entonces, es interesante ver cómo aquí en la genealogía de Mateo, la genealogía de Yeshua, aparecen mujeres. Se encuentran en esta genealogía y esto es algo muy inusual. ¿Por qué? Porque en los textos de la época eso no se hacía, no se incluía a la mujer en la genealogía. Aquí vemos cómo se menciona a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Bathsheba, la esposa de Urías, que sabemos que fue la mujer con la que David tuvo a Salomón. Entonces, sigamos analizando todas estas cosas, que esto está interesante. Miriam, la madre de Yeshua,
es judía. Y es interesante observar que Miriam es también el nombre de la hermana de Moisés. Las Biblias cristianas se refieren a esta última por su nombre hebreo, pero llaman a la madre de Yeshua María. Esto se hizo para hacer sonar, ¿verdad?, el Nuevo Testamento menos judío, similar al cambio que hubo en el nombre de Yeshua, que se le puso Jesús, y también en el caso de Jacob, que lo tradujeron como Santiago, algo que no es lógico, porque en realidad la traducción de Jacob se hace primero al idioma inglés y luego al español, y Jacob no es Santiago. Si traducimos, perdón, este nombre de la manera correcta, sería Jacob. Entonces, cuando analizamos la genealogía, debemos entender que esto es indispensable para nuestro estudio. Establece el fundamento para todo lo que nosotros vamos a ver a continuación. Y a no ser que se pueda demostrar que Yeshua es un descendiente legal de David a través de la línea de David, valga la redundancia, es imposible demostrar que él sea el Mesías o rey de Israel. Entonces Mateo comienza su relato donde debe empezarlo, con la evidencia documental de que Yeshua heredó el derecho legal al trono de David a través de su padre adoptivo José. Esta genealogía traza el linaje legal de Yeshua como rey de Israel. La genealogía del Evangelio de Lucas traza su linaje directo como hijo de David. Entonces, la genealogía de Mateo sigue la línea desde David a través de su hijo Salomón, el rey siguiente. La genealogía de Lucas sigue la línea de sangre desde David a través de su otro hijo, Natán. Y esta genealogía termina con José, de quien Yeshua era hijo adoptivo. La genealogía de Lucas, sin embargo, probablemente presenta el linaje de María, de Miriam, de quien Yeshua era hijo a través de nacimiento por parte de María, que aunque sabemos que solamente se usó su vientre, pero ella lo cargó en su vientre y es considerada la madre de Yeshua. Entonces, un milenio antes, Dios había hecho un acuerdo incondicional con David, prometiéndole un reino que permanecería para siempre y un linaje que gobernaría para siempre. Este pacto está ahora cumplido en Yeshua, el heredero legal al trono de David a través de José y la simiente real de David a través de María. Y esto es tremendo, hermanos. Es para que no hubiera duda. Descendiente por ambos lados, a través del padre adoptivo y a través de su madre. Vamos a llamarle madre, aunque ya sabemos que lo que sucedió allí es como lo que conocemos hoy, un vientre de alquiler, porque en realidad lo que había en el vientre de María era único y exclusivamente, como lo relata la Escritura, del Espíritu Santo. Entonces, la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham, es similar a la expresión que encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de los descendientes de Adán. Génesis introduce el primer Adán. Mateo al postrer Adán. El primer Adán fue cabeza de la primera creación, la física. Yeshua, como el postrer Adán, es cabeza de la nueva creación, la espiritual. Y el nombre de Yeshua, ya sabemos que se presenta como Yahweh o Hashem Salvador. Hashem es la forma castellanizada del nombre hebreo Yahvé. Bueno, Hashem traduce el nombre. Lo que pasa es que yo no quería usar
seguir usando los nombres, pero Jehová, muchos dicen, o Jehová, dicen que es la forma castellanizada del nombre de Yahvé, que se usan en muchas traducciones de la Biblia. Entonces, el título de David ya sabemos que es un título mesiánico. La genealogía ya sabemos que se dividen en 3 secciones y que dentro de ellas se mencionan a 4 mujeres, a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé o Bathsheba. Por lo tanto, las mujeres ya vimos que son muy pocas veces mencionadas en la genealogía, en la escritura, pero la inclusión de estas mujeres es muy asombrosa. ¿Por qué? Porque 3 de ellas eran gentiles. 2 de ellas hablan de mujeres como si fueran prostitutas, presentadas como prostitutas, Tamar y Rahab. Una de ellas cometió adulterio, Betsabé o Bathsheba. Y Ruth, que también era gentil, moabita. Y aunque hay opiniones en el judaísmo de que Tamar era descendiente de Sem, pero eso lo vamos a dejar para otro estudio. Entonces, su inclusión de estas mujeres en la introducción de Mateo es quizás una manera para que veamos que la venida de Yeshua traería salvación tanto a gentiles como a los del pueblo de Israel. Gracias a los gentiles se derrumbarían las barreras de la raza, el sexo. ¿Por qué? Porque Yeshua durante su ministerio lo dijo, que cuando estamos en él, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Somos una nueva criatura en él. Jeremías 22:30 dice, Dios anunció una maldición sobre este hombre. ¿De quién estoy hablando? Del rey Jeconías. Y Jeconías, de acuerdo a Jeremías 22:30, el Eterno dice lo siguiente. Así dice Hashem, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni reinar sobre Judá. Si Yeshua hubiese sido el verdadero hijo de José, habría caído bajo esta maldición, pero tenía que ser el hijo legal de José para heredar los derechos al trono de David. El problema quedó resuelto mediante el milagro del nacimiento virginal, que es lo que vamos a ver la semana próxima. Yeshua era el heredero legal al trono por medio de José y era el verdadero hijo de David a través de María. O sea que la maldición de Jeconías no recaía sobre María ni sobre los hijos de ella, porque ella no descendía de Jeconías. Entonces la genealogía de Mateo va desde el versículo 1 al 16. Se podría dividir en 3 partes. Vamos a ver. Habla de los 3 títulos que se le dio a Yeshua, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, los 3 periodos de tiempo. La genealogía va desde Abraham hasta el rey David, desde el rey David hasta la deportación a Babilonia y desde la deportación de Babilonia hasta Yeshua. Entonces, es interesante ver cómo en el versículo 1 tenemos el cumplimiento de las profecías. ¿Y por qué esto? Porque el título Cristo quiere decir Mesías. El pacto es el título, o sea, es lo establecido entre el Eterno y David y las promesas que se le dieron a Abraham. También ya sabemos que hijo de David es un título que le otorga el derecho al trono de Israel. Usualmente, cuando leemos la genealogía de alguien, esta persona se encuentra a la cabeza de la lista de los nombres. Por ejemplo, la genealogía de Adán comienza con Adán, porque antes de él no había nadie. La genealogía de Sem comienza con Sem.
Sin embargo, la genealogía de Yeshua no comienza con él, sino que más bien termina con él. Yeshua es quien da el carácter e importancia a esta genealogía, no al revés. Y lo puede comprobar. Si va a la escritura, usted va a ver que la genealogía de Abraham comienza con Abraham, pero la genealogía de Yeshua termina con Yeshua. Y es sumamente llamativo que Mateo incluya a estas mujeres, como ya vimos. Porque las mujeres no eran parte de la sociedad, siempre se mencionaba al esposo, al cabeza de la casa, ni siquiera muchas veces a los hijos. Pero el que ellas hayan sido incluidas en la genealogía de Yeshua trae bendición para las mujeres. Se les da un honor. En Jeremías 22:30 vemos lo de la maldición de Jeconías y en un momento vamos a hablar un poco más de eso. ¿Quién fue Jeconías? Jeconías reinó durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Ascendió al trono luego de la repentina muerte de su padre y en medio de una ciudad sitiada por el ejército de Babilonia y sus aliados. Tuvo que tomar la difícil decisión de rendirse ante Nabucodonosor II. Fue deportado con toda su corte y pasó 37 años en prisión. Antes de rendirse, pidió consultar el oráculo de Hashem. O sea, pidió consultar al profeta. Él quería conocer cuál era la voluntad del Eterno y va a hablar con el profeta Jeremías, el cual le trajo como respuesta lo que se conoce como su maldición. Ninguno de sus descendientes volvería a sentarse en el trono de David. Isaías dijo a Ezequías: escucha la palabra del Eterno. Llega el tiempo en que se llevarán a Babilonia cuanto hay en tu palacio y cuanto atesoraron tus padres hasta el día de hoy. No quedará nada, dice el Eterno. A algunos de tus hijos salidos de ti, que tú engendraste, se los llevarán para convertirlos en siervos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, durante el reinado del rey Ezequías, a principios del siglo VII, antes de la era común, ya el profeta Isaías estaba anunciando la próxima desgracia al pueblo de Israel. Los descendientes del rey se sucedieron en sus mandatos entre el culto a los dioses paganos y la restauración del culto al Eterno. Durante el reinado de Joaquín, entre el 609 y el 598 antes de la era común, el rey babilónico Nabucodonosor II emprendió una campaña militar hacia la tierra de Judá. Y los profetas, continuando el anuncio de Isaías, dejaron en claro que Hashem no toleraría más ofensa. Entonces, al momento de la invasión, el rey Joaquín tenía una relación de vasallaje con el faraón Necao II. O sea, él se había hecho siervo de un faraón egipcio. Él había sido nombrado rey de Judá luego de una invasión egipcia que había dispuesto a su hermano Joacás del trono. Nabucodonosor II no solo inició una campaña contra Judá, sino que había derrotado al faraón en la ciudad de Carquemis. Entonces Joaquín inició una relación de vasallaje con el rey babilónico. Oiga esto, de ser siervo de Egipto, pasa entonces a ser siervo del rey de Babilonia, el nuevo conquistador. Sin embargo, a los 3 años, Joaquín formó una alianza con Tiro y Egipto para rebelarse. Entonces, la rebelión del rey Joaquín inició un periodo de asedio contra Jerusalén, con incursiones militares de pueblos de la zona. La intención del rey Nabucodonosor II era capturar al rey de Judá y llevarlo a Babilonia, pero hacia el año 598, antes de la era común, Joaquín muere, presumiblemente asesinado.
Entonces, al morir el rey Joaquín, lo sucede al trono su hijo Jeconías. El gobierno de este nuevo rey fue breve y lleno de muchas dificultades. La ciudad de Jerusalén se encontraba asediada por los ejércitos de Babilonia y de los pueblos aliados. Y aunque se sabe que muchas personas del pueblo de Israel le guardaron fidelidad, es probable que su comportamiento como monarca haya sido rechazado por gran parte de la sociedad. Según puede leerse en el libro de Segunda de los Reyes, hizo lo que era detestable delante de Hashem, igual que había hecho su padre. Eso lo puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 9. Entonces, a la resistencia ofrecida por el nuevo rey al asedio de Babilonia fue ninguna. Él no puso resistencia. Y a los 3 meses de su ascenso al trono, Jeconías organizó su rendición, junto con su madre, sus cortesanos, jefes y eunucos. Y en algún momento en este breve tiempo, es probable que el rey haya solicitado al profeta Jeremías que consultara al Eterno, tal como habrían hecho con anterioridad su padre Joaquín y su tío Joacás. La respuesta entonces que le trae Jeremías es dura. Fueron palabras duras del Eterno para Judá. Le dice, te hablé en tu prosperidad, pero dijiste no oigo. Tal ha sido tu costumbre desde tu mocedad, nunca escuchaste mi voz. A todos tus pastores los pastoreará el viento, y tus amantes cautivos irán, avergonzada y confusa por toda tu malicia. Tú que te asentabas en el Líbano, que anidabas en los cedros, ¿cómo suspirarás cuando te vengan los dolores? Un trance como de parturienta. Este mensaje dirigido a Judá fue claro por haber rechazado una y otra vez al Eterno, especialmente durante el reinado de los últimos reyes. Deberían atravesar un camino doloroso para un nuevo nacimiento. Por lo pronto, el pueblo no tenía ninguna esperanza de ser socorrido en la adversidad. Las palabras que Jeremías le transmiten a este rey fueron aún más duras. O sea, estas palabras fueron para Judá. Pero miren lo que le dice Jeremías a Jeconías. Y aquí es donde muchos dicen que comienza la maldición. Dice, lo juro por mi vida, oráculo de Hashem, que aunque fuese Jeconías, el hijo de Joaquín, rey de Judá, un sello en mi mano diestra, de allí lo arrancaría. Entonces, estas palabras, esta profecía, dirige también a Jeconías la expresión estéril, un fracasado en la vida, haciéndolo extensiva a toda su rama genealógica, a sus descendientes. Ya ningún nuevo descendiente del linaje de Salomón iba a ocupar el trono de David. Entonces, ¿cuál fue el destino de Jeconías? Jeconías fue llevado prisionero a Babilonia. Jerusalén fue saqueada y Matanías, hijo de Jeconías, fue nombrado como nuevo rey de Judá bajo el nombre de Sedecías. En medio de un reinado difícil, cedió a las presiones por establecer una alianza militar con Egipto para derrotar al rey babilónico. Y este movimiento finalizó con la caída de la monarquía en el año 587 antes de la era común y la destrucción del Palacio Real y del primer templo de Jerusalén. A pesar de los dolores que debía enfrentar el pueblo de Israel, Jeremías también dejó un mensaje de esperanza. El profeta habló de una redención por medio de un nuevo descendiente de la casa de David, un germen o una semilla justa. Con su llegada, el Eterno, el Señor, Yeshua, reuniría a sus ovejas dispersas
de toda la tierra para hacerlas volver a su pasto. Entonces, en la historia bíblica, las adversidades suelen ir acompañadas de una firme esperanza de que encontremos la misericordia del Eterno. Y el Salmo 86 lo llama Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira o la cólera, lleno de amor y fidelidad. Uno de mis salmos favoritos. Sin embargo, a veces las equivocaciones de los hombres los apartan del Eterno de tal manera que el retorno parece o puede ser imposible. Y en el periodo previsto a la destrucción del Palacio Real y del primer templo de Jerusalén, el rey Sedecías mandó a consultar una vez más al profeta Jeremías sobre lo que sucedería. Y la respuesta que recibió fue aún más desesperanzadora. O sea, recordemos que Sedecías era el hijo de Josías. Entonces, escuchen las palabras del profeta. No cobréis ánimos, pensando, seguro que los caldeos terminarán por dejarnos y se marcharán, porque no se marcharán. Antes bien, aunque hubieses derrotado a todo el ejército de los caldeos que los atacan y les quedaran solo hombres heridos, se levantaría cada cual en su tienda e incendiarían esta ciudad. El pueblo de Israel y sus reyes se habían alejado del Eterno durante generaciones, hermanos. Del rey Manasés, bisabuelo de Jeconías, se dice en el libro Segunda de Reyes que derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de punta a punta. Este rey había actuado de manera particularmente ofensiva contra el Eterno, atacando su culto y reemplazándolo por el de dioses paganos. Excepto Josías, los sucesores no siguieron los caminos del Dios de Israel. Pero el reinado de Jeconías, Jeremías anunció que ya no habría forma de revertir los acontecimientos profetizados por Isaías. Sin embargo, dejó unas palabras de esperanza. El exilio sería una dura experiencia para todos, pero Israel algún día vería la gloria del Eterno manifestada en el nacimiento de una simiente, semilla, germen, justo de la casa de David. ¿Y de quién está hablando? De nuestro Adón Yeshua. Entonces, usualmente, cuando se habla de la maldición de Jeconías, no se mencionan estas palabras de esperanza a través del libro de Jeremías. Cuando el pueblo de Israel vuelve al Eterno, dice la Escritura que el Eterno estaría esperándolos con su misericordia. Entonces, ¿en qué consistía la maldición de Jeconías? Yo te pondré en manos de los que quieren tu muerte y en manos de los que te atemorizan, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti, a la madre que te engendró, a otra tierra donde no has nacido, y allí morirás. Pero a la tierra donde anhelan volver, no volverán. Tremendo esto, hermanos. Tremendo. Ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos. Pues esto dice el Eterno, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las expulsaste y no las atendiste, pues voy a pedirles cuenta de sus malas obras. Yo recogeré, hermanos, escuchen esto. Yo recogeré, dice Hashem, el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las dispersé. Las haré retornar a sus pastos, criarán y multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni ninguna cosa les faltará. ¿Dónde está esto? Jeremías capítulo 22,
25 al 30. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo acá. Mirad que vienen días en que suscitaré a David una simiente justa. Reinará un rey prudente. Practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará salvo Judá e Israel vivirá seguro. Y este es el nombre con el que le llamarán Hashem, justicia nuestra, Yahvé Sikenu, el nombre de Yeshua HaMashiach. El perdón del rey Jeconías. Al morir Nabucodonosor, en el año 562, asciende al trono su hijo. Y este hijo se llamaba Amil Marduk, nombre que significa hombre del dios Marduk. Y en la Biblia es encontrado como Evil Merodach. O sea, en español, en muchas de las Biblias, para que se entienda, el nombre era Amil Marduk, pero en muchas de nuestras versiones lo va a encontrar como Evil Merodach, que traduce como el necio de Merodach. Y este Evil Merodach entabló una amistad con Jeconías. Recordemos que todo esto está pasando. El hijo de Jeconías está en el trono de Judá, pero Jeconías llevaba 37 años prisionero en Babilonia a raíz de su deportación. Entonces, este hijo de Nabucodonosor siente compasión por el antiguo monarca de Judá. En este entonces, Jeconías tenía 55 años. Lo libera de la prisión en ocasión de una ceremonia, la de él ascendiendo al trono, y le dio, hermanos, un lugar de privilegio entre los reyes deportados. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Jeconías se quitó sus vestidos de prisión y comió en la mesa del rey todos los días de su vida. Le fue dado constantemente un sustento, o sea, su sustento de parte del rey de Babilonia, día tras día, hasta su muerte, todos los días de su vida. ¿Dónde podemos comprobar esto? Jeremías capítulo 52, versículos 32 al 34. Jeremías 52, versículos 32 al 34. Entonces, se dice que este rey, Evil Merodach, gobernó sin ley y de manera desenfrenada. Su reinado fue caótico y marcó el inicio de una guerra de poder que llevaría a la descomposición y la caída de Babilonia. El rey fue asesinado por su cuñado Nergal-Sarecer, quien se apropia del trono en el año 560 antes de la era común, según versiones de la historia. Y para Flavio Josefo, porque esto es lo bueno, amados hermanos, que lo tenemos todo registrado en la escritura, pero los historiadores escriben de esto. Esto es maravilloso. Entonces, para Flavio Josefo, en su obra Contra Apión, el asesinato ocurrió en realidad en el año 16 del reinado de Evil Merodach, es decir, en el 546 antes de la era común. No hay datos históricos sobre cuánto tiempo vivió Jeconías luego de ser liberado de prisión a los 55 años. El relato bíblico sostiene que se sentó a la mesa del rey todos los días de su vida. Se podría pensar que hasta la caída de Babilonia, alrededor del 539 antes de la era común, en manos del imperio persa. Y los reyes deportados gozaron de todas las atenciones concedidas en ocasión de las respectivas liberaciones. Entonces, como podemos ver, se ha discutido muchísimo y esta es una de las objeciones que los antimisioneros ponen de que Yeshua es Mashiach y es el heredero legal del reinado, o sea, del trono de David. Y es precisamente por lo que se habla de esta maldición de Jeconías
y sus implicancias en la línea genealógica de Yeshua. Gran parte del judaísmo rechaza a Yeshua como Mesías, argumentando que Jeconías es un ascendiente de su genealogía. Y es por eso que remarcan y remarcan y remarcan que Yeshua es hijo natural de José. Para un sector minoritario del judaísmo, esta cuestión queda totalmente resuelta a partir del nacimiento a través de Miriam o María. Desde esta interpretación, Yeshua desciende de la casa de David por la línea de la madre. Y existe una posibilidad que es muy pocas veces considerada, y es lo que acabamos de ver. Por eso quise traerles el relato de que la maldición sobre Jeconías fue levantada por la misericordia del Eterno. Este planteo surge de un análisis de 3 aspectos que conforman la maldición, y vamos a verlo. La esterilidad de Jeconías. Si bien la palabra estéril puede interpretarse como una alusión simbólica a la línea genealógica de Jeconías, ya que no daría ningún fruto real. ¿Por qué? Porque sabemos que él tenía un hijo y la escritura lo relata, que ascendió al trono cuando él fue llevado prisionero a Babilonia. Entonces, la tradición judía también ha interpretado que el rey de Judá no tendría hijos efectivamente. En este sentido, no habría una descendencia para sentarse en el trono. Entonces, si se mantiene la interpretación de que Jeconías no debería haber tenido hijos, la solución más evidente es que después de su liberación, este aspecto de la maldición fue levantado, como efectivamente lo relata libro de Primera de Crónicas, donde leemos hijos de Jeconías, el cautivo, y se dan los nombres de esos hijos. Tenemos a Sealtiel, Malquirán, Pedayán, Senazar, Yecamías, Josamá y Nedavías. ¿Lo quiere leer usted mismo? Le invito a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 3, 17 al 19. La otra parte de esta maldición era la imposibilidad de un progreso. La interpretación de este aspecto pone el énfasis en que según la maldición, Jeconías sería un fracasado en su vida. Y esto elimina la posibilidad de cualquier progreso. Ahora bien, vemos, por lo que acabamos de aprender, que luego de 37 años de encierro, él prosperó. Pero ¿cómo así, Marley? Claro, fue liberado y fue tratado con una dignidad mayor a la de los demás reyes que habían sido deportados a Babilonia. O sea, dentro de Babilonia, en el momento de Jeconías, habían otros reyes de otras naciones que también estaban en prisión. Pero de acuerdo a lo que nos está relatando la escritura, solamente Jeconías recibió la gracia y el favor del hijo de Nabucodonosor. Se le cambió las vestiduras y fue sentado en la mesa del rey. Entonces, este rey Amil Marduk le aseguró la alimentación de por vida y siempre estuvo él sentado en la mesa del rey. ¿Ustedes saben qué honor es ese? Entonces, solo queda interpretar que el fracaso se refiere únicamente a la posibilidad de reinar o que este aspecto de la maldición también ha sido levantado. Entonces, el último aspecto de la maldición es la descendencia vedada al trono. Y en el Yalkut Yosef, que es un escrito judío realizado por el rabino Obadía Yosef para la comunidad sefardita, se explica que Joaquín o Jeconías no dejó la prisión hasta haber alcanzado un arrepentimiento completo. Luego de lo cual el Eterno perdonó sus pecados y le concedió la gracia de ser padre. Los sabios judíos de la antigüedad entendían que con el arrepentimiento la maldición de esterilidad sobre Jeconías había sido levantada. Además, se interpreta
que nunca perdieron la esperanza de que toda la maldición entera fuera retirada por Hashem. Entonces, el hecho de que el libro de Primera de Crónicas solo registre la descendencia de Zorobabel, nieto de Jeconías, indicaría que nunca hubo expectativas de que el Mesías naciera por fuera del linaje de Salomón. A pesar de la maldición, la línea genealógica de los descendientes de Zorobabel fue registrada hasta los tiempos de la destrucción del segundo templo. Entonces, sabemos, hermanos, que el Eterno es Dios justo y es misericordioso. Cuando existe un arrepentimiento sincero, cuando hacemos una verdadera teshuvá, Él perdona los pecados completamente de la persona. Y el pueblo de Israel experimentó muchas veces en su historia el alejamiento del Eterno, pero también su perdón y su salvación. Jeconías pudo haber mostrado un profundo arrepentimiento en todos sus años de encierro y a causa de esto haber obtenido el perdón. Ahora bien, la simiente justa prometida. Jeconías no volvió a reinar sobre Judá después de su liberación. Sin embargo, como vemos, encontró perdón y consuelo durante los últimos años de su vida. Fue tratado con dignidad, pero no cualquier dignidad, hermanos, con la dignidad de lo que él era, un rey, aunque había sido depuesto. Sus descendientes jamás se sentaron en el trono. Y el pueblo de Israel afrontó en esos años uno de los momentos más difíciles de la historia. El exilio fue doloroso tanto para los deportados como para los que permanecieron en Judá. Solo podían regresar tras la conquista persa, con Ciro y más adelante la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque mientras tanto tenían que aceptar la caída de la casa de David, que es por lo que tanto oramos hoy, que se restablezca, que vuelva a ser levantada, y la destrucción del primer templo. Sin embargo, en medio del dolor, este pueblo escogido por el Eterno mantuvo siempre la esperanza y fue consolado por los profetas. Y al terminar el exilio, Zorobabel, posible nieto de Jeconías, jugaría un papel protagónico en la restauración de lo que se conoce hoy como el judaísmo y la fundación del segundo templo. Ahora bien, la promesa de una simiente justa se mantenía firme y los hijos de Israel vivirían una fuerte renovación de su fe. La nueva era transcurrida, la nueva era entre gobiernos extranjeros y la llegada de Mashiach. Y esto nos ayudará a comprender por qué los judíos esperan un rey que los libere de la opresión y no al rey como vino Yeshua. Entonces, dice Hashem esto en Jeremías 33, 18 al 17 y 18. No le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel, y a los sacerdotes levíticos no les faltará quien en presencia mía ofrezca holocaustos y queme incienso de oblación y haga sacrificio cada día. Entonces, si vemos, amados hermanos, y lo podemos ver claramente, que esa maldición sí fue perdonada y que este hombre sí vino a tener descendencia. Mateo 1:1 habla, como vemos, la genealogía de Yeshua, el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Si Yeshua nació de una virgen, él no puede ser el hijo de David, ya que María desciende de Natán, no de Salomón. Recordemos esto. Pero ya todo esto hemos visto cómo se resuelve. Porque al José adoptar a Yeshua con los mismos derechos que un hijo natural, Yeshua sí tiene
el derecho al trono de David. Y miren, hermanos, hay algo aquí que yo quiero dejar, porque ya el estudio está a punto de terminar, el de hoy. Recordemos que la semana que viene que vamos a ver cómo es el nacimiento de Yeshua. Pero fíjense que a lo largo de toda la escritura, siempre hemos visto hijos naturales y hijos adoptados. Y tremendo que Yeshua, nuestro rey, también fue un hijo adoptado. Y sabemos que María y José tuvieron hijos naturales. Y Yeshua tuvo los mismos derechos y el mismo amor que tuvieron Jacobo, su hermano, por parte de su madre y sus demás hermanos. ¿Cuál es el golpe mortal? Y con eso terminamos el estudio de hoy, al argumento de la maldición de Jeconías. Numerosos lugares en la literatura judaica notan que la maldición sobre Jeconías fue anulada. Hermanos, no permitan que les confundan. Miren lo que dice este texto meramente judío. Dice, hicieron el becerro y merecían ser exterminados. Y yo hubiera pensado que los maldeciría y los destruiría. Sin embargo, tan pronto como se arrepintieron, entonces el peligro se evitó y el Señor se arrepintió del mal. Y así en muchos lugares, por ejemplo, dijo acerca de Jeconías, porque ningún hombre de su descendencia prosperará. Eso está, ya lo vimos en el libro de Jeremías. Y dice, derrocaré el trono de los reinos y destruiré la fortaleza de los reinos de las naciones. En ese día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, mi siervo, hijo de Salatiel, dice el Señor, y te pondré como sello. Así se anuló lo que había dicho de su antepasado. Mientras vivo, dice el Señor, aunque Conías, hijo de Coacín, rey de Judá, era el sello de mi diestra, aún así te arrancaré de allí. Pesita Rabatí, una de las obras más fascinantes de la literatura rabínica, dice, el rabino Joshua ben Leví, sin embargo, argumentó de la siguiente manera: el arrepentimiento deja de lado todo el decreto y la oración la mitad del decreto. Usted encuentra que fue así con Jeconías, rey de Judá, porque el santo bendito sea, juró en su ira, mientras yo vivo, dice el Señor, aunque Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, era el sello de una mano, pero a mi derecha nota cómo este rabino, Meir, dijo que fue su mano derecha que Dios juró, yo te arrancaría de aquí. ¿Y qué fue decretado contra Jeconías? Que él muera sin hijos. Como se dice, escriba este hombre sin hijos. Pero tan pronto como reconoció la penitencia, Hashem anuló el decreto, como lo muestran las escrituras al referirse a los hijos de Jeconías, el mismo Asir Salatiel, su hijo. Entonces la escritura dice más: en ese día te tomaré, oh Zorobabel, el hijo de Salatiel, y te pondré como sello. Entonces esto está en el Peshita Rabatí, Pisca 47. Un libro netamente judío. En conclusión, aunque el argumento contra el mesianismo de Yeshua, basado en la maldición de Jeconías, ha sido totalmente destruido, vamos a ir un paso más allá. Considerando lo anterior, la tradición judía enseña que Zorobabel sería el antepasado de Yeshua. Y Yeshua desciende de David legalmente a través de Joseph y físicamente de David y Salomón a través de su madre, Miriam, cuya ascendencia se remonta a través de Natán. Entonces, si esta maldición todavía estaba en vigencia, es absolutamente imposible para cualquier persona que desciende físicamente de Zorobabel ser el Mesías, en contradicción con la tradición judía. Entonces,
Hemos visto que la maldición de Jeconías fue levantada, como se evidencia en el Tanakh y como vimos en la literatura judía. Que los antimisioneros siguen presionando por error con el argumento de Jeconías, a pesar del hecho de que la tradición misma judía y la propia Torá arrancan la alfombra de sus reclamos, y que quieran mantener su posición, eso tenemos que dejárselo a ellos. Nosotros tenemos evidencia válida que nos muestran que Yeshua sí tiene el derecho al trono de David y que él es el Mesías de Israel. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí el estudio de esta noche. Vamos a parar la grabación. Permítanme un momentito. Y le damos las gracias a todos aquellos que estuvieron hasta este momento. Esperamos que tengan un hermoso resto del Shabbat y una maravillosa nueva semana. Shabbat Shalom.